¿Qué tal, Bolivia? Sean bienvenidos a un nuevo programa donde te demostraremos por qué la ciencia es cool y las razones para aprender de ella y animarte a cambiar el mundo. Mi nombre es Rosario y soy miembro de la Liga STEAM y el día de hoy seré su profe de la clase de biología, donde responderé a preguntas que seguramente se han hecho a lo largo de su vida. Les presento el tema del día de hoy, las teorías evolucionistas, y les daré un breve pantallazo de lo que hoy aprenderemos. Las teorías de la evolución más conocidas: la teoría creacionista, lamarckiana, darwinista, la teoría moderna de la evolución. También aprenderemos sobre las pruebas y mecanismos de la evolución y además aprenderemos de la adaptación de los organismos y la especiación. ¿Alguna vez te has cuestionado de dónde somos, quiénes somos y a dónde vamos? Aparte de ser el título del cuadro de Paul Gauguin, son cuestiones que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. El hombre siempre ha tenido la necesidad de saber cuál es su propio origen y el origen de la vida. Son estas cuestiones las que ciertos científicos se propusieron resolver y las cuales trataremos de explicar a continuación. Comencemos. Ahora veremos el origen de la vida. Muchos científicos se cuestionaron sobre el origen de la vida, y es por ello que se han planteado diversas teorías. Repasemos las más conocidas. La teoría creacionista. La teoría creacionista se encuentra sustentada sobre la versión bíblica del Génesis, en donde se describe la creación divina del mundo y de todas sus criaturas vivientes, incluidas el hombre, en 6 días. Dicta que la tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación divino, Dios. El creacionismo aún es importante en muchas partes del mundo y ha dado lugar a la versión actualizada diseño inteligente. Ahora veamos otra teoría, la teoría lamarckiana. Lamarck creía que el origen de las especies estaba encarnada en una forma de vida más simple, que generación tras generación iba dando paso a organismos más complejos. Según Lamarck, el ambiente influía mucho en las características de lo que los seres desarrollaban, tanto que estos se iban adaptando constantemente a las nuevas exigencias de su hábitat. Esto producía cambios físicos en ellos, que eran heredados por su descendencia. A esto se denominó la herencia de las características adquiridas. El ejemplo en el que se basó fue su observación a las jirafas. Las jirafas primitivas con el cuello más corto se esforzaban en alcanzar las hojas de los árboles, especialmente las más altas cuando la comida escaseaba, haciendo crecer su cuello, y éstas pasaban esta característica adquirida a su futura generación. Pero había una falla en esta teoría, ya que no por el hecho de utilizar mucho ciertas partes del cuerpo, éstas se adaptaban a su morfología para mejorar el cumplimiento de esta función. Ahora veamos la siguiente teoría, la teoría darwinista. Charles Darwin fue un naturalista inglés que estaba muy interesado en la historia natural y fue invitado a hacer un viaje para estudiar Sudamérica. En el año 1831 zarpó con un barco que se llamaba Beagle y pasó 5 años navegando en las costas de Sudamérica. Darwin propuso que las especies evolucionaban, es decir, que tienen una descendencia con modificaciones y que todos los seres vivos pueden rastrear su ascendencia a un antepasado común. Plantea esta teoría después de su viaje del Beagle, en donde encontró que las islas cercanas a los Galápagos tenían especies similares, pero no idénticas de pinzones. Más aún notó que cada especie de pinzón era adecuada a su función y a su entorno. Por ejemplo, las especies que comían semillas grandes tenían picos grandes y duros, mientras que las que consumían insectos tenían picos delgados y puntiagudos. Cabe mencionar que la evolución es un proceso que ocurre a lo largo de los años, quiere decir que puede tomar cientos o hasta miles de años. Igualmente observó que los pinzones de las islas de Galápagos eran muy parecidos a las especies que se encontraban en la parte continental del Ecuador,
pero distintas a las del resto del mundo. Ahora analizaremos lo antes visto. En el caso de los colibríes de pico largo y delgado, ¿cuál crees que de las teorías anteriormente vistas explique este tipo de adaptación? Te daré 15 segundos para que pienses la respuesta. La respuesta a esta pregunta es que este tipo de adaptación es explicada claramente por la teoría darwinista. Ahora vamos a ver la teoría moderna de la evolución, o también llamada teoría neodarwinista. Ponte atento. Antes de comenzar, veamos un dato curioso. ¿Sabías que los cocodrilos navegaban en el mar? La evolución transcurría de ida y vuelta hace 390 millones de años. Algunas criaturas dotadas de 4 extremidades dejaron el océano y se aventuraron sobre la superficie terrestre, donde se convirtieron en los ancestros de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. La evolución siguió su curso y muchos de esos animales se encontraron cómodos en tierra firme, pero existieron otros, como los delfines y ballenas, que decidieron volver al mar definitivamente. Eso fue lo que sucedió también con los talatosuquios, antepasados jurásicos de los cocodrilos modernos. Volvieron al mar hace 180 millones de años, cuando los cocodrilos navegaban en el mar. Eran depredadores de hasta 10 metros de largo. Probablemente respiraban por la nariz en vez de por los orificios de ventilación. Tenían la piel suave y las formas corporales de las ballenas y delfines modernos. Sus extremidades se convirtieron en aletas, racionalizaron sus cuerpos y desarrollaron colas onduladas para poder atravesar las olas. Pero no solo eso, también adaptaron su oído interno a la vida marina, como han descubierto investigadores. Ahora veamos la teoría moderna de la evolución. Los nuevos conocimientos aportados por la paleontología, la sistemática, la bioquímica y la genética se basan en el conocimiento de 3 puntos claves. El hecho de que la evolución se fundamenta en las pruebas que indican que las especies cambian a través del tiempo, estando emparentadas entre sí al descender de antepasados comunes. Los mecanismos de la evolución, que se refiere a las causas que permiten la evolución y que son la fuente de variabilidad de los organismos y la selección natural. La historia de la evolución, que son las relaciones de parentesco establecidas entre unos organismos y otros y su sucesión en el tiempo. Entonces, el neodarwinismo se basa en que los organismos heredan de sus progenitores determinados caracteres que les son propios y a su vez que los transmiten a las generaciones posteriores. Cada organismo tiene distintos caracteres, por lo que también tendrá diferentes opciones de supervivencia y maneras de reproducirse, por lo que el neodarwinismo, los organismos que estén mejor adaptados a su medio tendrán mayor descendencia y mayor cantidad de caracteres ventajosos. Ahora veamos si pusieron atención. La teoría actual de la evolución, ¿en cuál de los siguientes estudios no se basa? ¿En la genética, la ecología, la bioquímica o la paleontología? Te daré un tiempo para que pienses en la respuesta. La teoría actual de la evolución, teoría sintética o teoría neodarwinista no se basa en la ecología. Ponte cómodo y presta mucha atención porque ahora vamos a ver las pruebas de la evolución. Veremos las pruebas de la evolución.
Las pruebas de la evolución son muy difíciles de observar, pero pueden agruparse por paleontológicas. Surgen del estudio de los registros fósiles de las comparaciones entre las especies extintas y actuales para ver sus similitudes y diferencias, demostrándose que los seres vivos que han habitado la Tierra en el pasado han cambiado con el tiempo y que unas especies han sido sustituidas por otras. Ejemplo, el Archaeopteryx, quien sería el ave primordial con plumas pero con dientes en su pico y garras en sus alas. La siguiente prueba que tenemos es las biogeográficas. Surgen del estudio de las similitudes y diferencias que presentan la fauna y la flora, según su localización geográfica, demostrándose que los organismos de dos regiones son más parecidas cuanto más cercanas están y difieren cuanto más alejadas se hallan. Ejemplo, la extraña fauna australiana, que refleja su aislamiento evolutivo al resto de los continentes. Los más representativos son los marsupiales, un grupo de mamíferos que contemplan su desarrollo embrionario en un marsupio, que es pliegue de la piel que recubre las mamas y forma una bolsa epidérmica que funciona a modo de cámara incubadora. Veamos la siguiente prueba de la evolución. Son las pruebas anatómicas, consecuencia del estudio comparado de los órganos de las distintas especies, tanto en estructura y en función, que nos informa que hay dos tipos básicos de órganos, los órganos homólogos y los órganos análogos. Ejemplo, las alas de un murciélago tienen la misma anatomía interna que de la mano humana, pero desempeñan diferentes funciones. Esto se denomina órganos homólogos. En cambio, las alas del ave y del murciélago desempeñan la misma función, pero tienen una constitución diferente. Ahora veamos las siguientes pruebas de la evolución. Las pruebas embriológicas demuestran que los rasgos comunes en las fases iniciales, embrión, feto, neonato, son más semejantes mientras más próximos son los animales. Demuestran la existencia de un ancestro en común. Y la última prueba de la evolución son las pruebas biomoleculares. Estudio a nivel molecular en especies diferentes comparando las secuencias de proteínas y ácidos nucleicos. Se concluye que más parecidos son dos organismos, más coincidencia existe en las moléculas que los forman. Como ejemplo, podemos observar la secuencia de nucleótidos de las especies. Es hora de una pregunta. ¿Por qué los estudios de medicamentos o nuevos tratamientos crees que se les realizan a los ratones cuando después serán aplicados a los humanos? Te daré 15 segundos para pensar la respuesta. La razón por la cual se hacen estudios en los ratones es porque estos tienen un 95% de coincidencia con el genoma humano. Ahora veamos los mecanismos de la evolución. Son aquellos mediante los cuales la evolución ocurre y son fundamentalmente dos. Primero tenemos a la variabilidad genética, que determina que ningún organismo es igual a otro. Son los genotipos, conjunto de genes que cada organismo posee, quienes brindan las características únicas que tenemos a pesar de encontrarse dentro de una misma especie. Existen diferencias en su forma, función y comportamiento. Las principales responsables de estas características son las mutaciones y la recombinación genética. Las mutaciones son los cambios que se producen en el genotipo de los organismos y que afecta tanto a los nucleótidos del ADN, a los genes o a los cromosomas. Estos cambios se expresan en el ambiente, se manifiestan en las características de los individuos. Las mutaciones se producen independientemente del ambiente por errores al azar en la reproducción.
pudiendo tener efectos positivos, aunque la mayoría de las veces sea perjudicial para el organismo. Ejemplo, la mutación en el gen que da el pigmento al pelaje impedirá su formación, por lo que el pelaje quedará blanco. Ahora, la recombinación genética es la mezcla de los genes que se da en el proceso de meiosis celular, cuando se forman los gametos para la reproducción celular. Este incruzamiento se produce en un intercambio del material genético, similar a lo que ocurre cuando barajamos muy suavemente un mazo de cartas. Este es importante porque es una de las fuentes de diferencias genéticas. Ahora veamos la selección natural. Acabamos de ver que cada organismo puede tener un cóctel de genes diferentes, pero solo la combinación genética que le dé mayor ventaja de sobrevivir en su ambiente es la que pasará a las próximas generaciones. A esto se le conoce como selección natural. También tenemos otro tipo de selección, la selección artificial. Pero así como existe la selección natural, igual existe la selección artificial, la cual ha sido producida por el ser humano, quien conserva las especies en la cual tenga algún interés, ya sea para su alimentación, el trabajo o simplemente para tener una compañía. Esto sucede para cualquier especie comestible, donde se ha buscado y manipulado para que podamos tener tomates más grandes, yucas menos venenosas pues tiene arsénico, o que el maíz tenga más vitamina A, variedades amarillas. Es gracias a esta selección artificial que podemos tener alimentos sin intoxicarnos y además con muchos más nutrientes. Ahora es momento de un dato curioso. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el origen del perro doméstico? Para averiguar el origen del perro doméstico debemos remontarnos al primer carnívoro, que data de hace 50 millones de años. Este primer animal era arborícola y se alimentaba acechando y cazando a otros animales más pequeños que él. Luego estos carnívoros se dividieron en dos grupos: los caniformes, cánidos, focas, morsas, mofetas, osos, y los feliformes, felinos, mangostas y jinetas. Debido a las condiciones ambientales, los caniformes comienzan a especializarse en la persecución de las presas por la pradera, pues los caniformes, salvo contadas excepciones, carecen de uñas retráctiles. Hace 25 millones de años en Norteamérica se fue dividiendo el grupo, lo que provocó la aparición de los parientes más antiguos de los lobos, mapaches y chacales. Actualmente, gracias a la secuencia de ADN que poseen los cánidos, se ha podido comprobar que el perro, el lobo, el coyote y el chacal comparten la secuencia de ADN y que las más parecidas entre sí son el perro y el lobo. Ahora analicemos lo anterior visto. ¿Tú crees que es posible que si una parte del continente se separara de los demás, se pudiera producir nuevos organismos? La respuesta a este interrogante es que sí se pudiera producir nuevos organismos, tal como ya vimos en el ejemplo de Australia, en donde su evolución de su fauna y su flora fue independiente a los demás continentes. Ahora visualizaremos un punto importante, presta muchísima atención. La adaptación de los organismos. Es el proceso fisiológico, rasgo morfológico o modo de comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo. El medio siempre está cambiando y es debido a ello que todos los organismos deben cambiar y adaptarse a ellos. Estas características desarrolladas serán transmitidas a las siguientes generaciones. Las principales se agrupan en adaptaciones anatómicas. Los pelos en las hojas o vellosidades en las plantas es una adaptación anatómica al ambiente
que les permite no deshidratarse rápidamente. La siguiente adaptación son las fisiológicas. Podemos tener como ejemplo al oso polar, que ha desarrollado un pelaje grueso y almacenamiento de grasa para hacer frente al ambiente frío. Ahora tenemos las adaptaciones de comportamiento. La adaptación a la vida diurna o nocturna, que requiere adaptaciones. Ahora veamos la especiación. Es el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras especies, quienes tendrán características similares, pero adquirirán adaptaciones diferentes. Las causas que pueden provocar la especiación son la creación de nuevas islas, la formación de montañas, el aumento del caudal del río, el cambio de hábitos alimenticios, el cambio diurno a nocturno o viceversa. Estas barreras naturales que se presentan hace que los diferentes organismos desarrollen la capacidad para superarlas y así lograr mantener el flujo génico, prevaleciendo así la misma especie, o no ser capaces y perder ese flujo, logrando que los seres comiencen a desarrollar otras características propias de su nuevo entorno y que llegue a considerar como otra especie diferente. Como hemos ido viendo a lo largo de la clase, la teoría actual del origen de la vida se basa en las características de los bioelementos que aparecen en la superficie de la Tierra y en sus propiedades moleculares. La teoría moderna o neodarwinista es la teoría actual que explica la evolución de los organismos frente a otras teorías. El lamarquismo y el darwinismo son las principales teorías que dan origen a la teoría actual de la evolución. Los hechos o pruebas de la evolución demuestran que la evolución con explicaciones paleontológicas, morfológicas, embriológicas, biogeográficas y biomoleculares. La evolución se basa en dos mecanismos: la variabilidad de los seres vivos, producida por las mutaciones, y la recombinación, que se da en la reproducción sexual. La selección natural actúa sobre la variabilidad de los organismos y determina que solo aumentará su población el organismo que esté mejor adaptado. La historia evolutiva de los seres vivos está reflejada en la diversidad de los fósiles encontrados y en la biodiversidad de las especies actuales. El ser humano presenta diversos pasos evolutivos en distintas especies de homínidos, hasta llegar a la actual, el Homo sapiens, con determinados rasgos propios como consecuencia de su evolución. Ahora que ya vimos más acerca de la evolución, esperamos haber podido resolver las cuestionantes que nos planteamos al principio y los invitamos a descubrir el mundo de la evolución junto con Darwin en el Beagle. Bueno, chicas y chicos, llegamos al final de la clase de hoy. Hoy aprendimos acerca de las teorías más conocidas: la teoría darwinista, lamarquiana, creacionista y la teoría moderna de la evolución. También aprendimos acerca de las pruebas y mecanismos de la evolución, la adaptación de los organismos y la especiación. No se olviden seguir repasando, estudiando y descubriendo el maravilloso mundo de la biología. Antes de terminar, les quiero presentar al equipo con el cual fue posible realizar este video. Mi guionista, Giovanna Aruni, y mi responsable de la guía, Scarlett Quiroga. Y no se olvide que para las personas que quieren aprender, las puertas del mundo están abiertas. Somos STEAM, somos el futuro.